Egunon, ongi etorri, buenos días, bienvenidas a todas y a todos. Este es el primer debate que tenemos en el día de hoy, conjuntamente con el otro que está desarrollándose en el auditorio. Este debate, si no os habéis equivocado, es uno que va a tratar sobre la generación de alianzas para afianzar la acción cultural en el medio rural. Es un debate que propone lo que es el Foro de Cultura y Ruralidades para debatir sobre estas realidades en el ámbito rural, pero sobre todo con una perspectiva de cómo intentar dinamizarlo algo más. Y en este caso lo vamos a hacer desde una perspectiva muy particular, que es desde ese concepto de gestión cultural. Y ahora os explicaré un poquito mejor. Bueno, nuevamente reiteramos las gracias y si os parece bien lo hago yo en nombre de todos, a todas las instituciones, a todos los equipos que están haciendo posible que esto tenga lugar. Todos lo sabéis y todos sabéis el esfuerzo que requiere, tanto desde el nivel organizador número 1, que es el Ministerio, hasta el nivel mucho más abajo, que son las oficinas y los técnicos y las empresas que están trabajando en ello, ¿no? Pasando por el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Estella, Lizarra, etcétera, etcétera. Yo soy David Márquez, soy un gestor cultural, tengo una empresa que se llama Radar Cultura y me han pedido que modere este debate, aunque este debate también es como preámbulo de un taller que vamos a hacer luego inmediatamente después y que tiene continuidad con lo que vamos a trabajar aquí. Antes de empezar, me gustaría solamente hacer como dos acotaciones, dos consideraciones conceptuales, que creo que es importante. Os he dicho que el debate trata sobre la generación de alianzas para afianzar la acción cultural en el medio rural y os destacaría dos conceptos. El de acción cultural, que aquí de lo que vamos a hablar es fundamentalmente de todo tipo de iniciativa y práctica pública o privada encaminada a, y esta es la segunda parte de la consideración sobre acción cultural, a generar valor en las cadenas de valor y en la compartición de experiencias de carácter artístico y cultural. Esto es importante que lo tengamos en cuenta también por el perfil de las personas que van a intervenir, ¿no? Porque vamos a estar hablando desde estas dos perspectivas, ¿no? Tanto pública como privada, y también hablando desde el ámbito de gestión cultural, que aterriza mucho más concretamente en diferentes perfiles más técnicos, ¿no? Y luego lo del medio rural. Y en el medio rural hay que entender que existen como diferentes grados de dispersión de población, de recursos, de equipamientos y de necesidades, ¿no? Y eso creo que se va a ver reflejado también aquí. Pero también el medio rural es un lugar donde existe un fuerte compromiso, donde podemos detectar un fuerte compromiso y una responsabilidad de los agentes implicados para adaptar y mejorar la acción cultural en sus entornos, ¿no? Entonces yo, aclarados estas dos consideraciones, lo que haría es, bueno, darles la palabra a los invitados del panel, bueno, de nuestro debate, para que puedan ellos hacer algunas aportaciones. Os voy a hacer una presentación rápida, pero tengo el primero aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, es Ángel García Carreño, que es el presidente de CUNA, que es la Asociación de Gestores Culturales de Navarra, de profesionales de la gestión cultural. Le sigue Saúl Esclarín, que es el presidente de Procura, que es la asociación correspondiente en Aragón. Carmen Hernán, que es la presidenta de AGCEX, que es la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura. Y por último, allí, en los confines de esta mesa, está Gerardo Martín, que es miembro de la mesa de asesoramiento permanente de GECA, que es la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural. Sus perfiles los tenéis evidentemente en el programa, los podéis ver con detenimiento. Y antes de darle la palabra, deciros que efectivamente, como veis, estamos hablando de asociaciones de gestión cultural. Por consiguiente, estas asociaciones están compuestas de perfiles muy variados. De ahí las consideraciones que os he hecho al inicio. Son perfiles que vienen del ámbito público, del ámbito privado,
gente que tenéis una perspectiva totalmente transdisciplinar o interdisciplinar. Hay gente que viene de gestión cultural directa y aplicada pues, al mundo de la música o al mundo de las artes escénicas o de las artes visuales, pero también los hay técnicos de cultura que tienen un carácter totalmente transversal, etcétera, etcétera. Por eso es importante que entendamos que desde donde van a hablar ellos es un lugar muy híbrido, es un lugar muy mezcla, y que en definitiva lo hacen con ese nexo común que es el de la profesión de la gestión cultural. Y bueno, dicho esto, yo lo que les he pedido es que hagan una primera aportación, cada uno de ellos, identificando algún modelo de éxito o algún proyecto concreto en cada una de sus asociaciones que permita ver las ventajas que genera a los agentes involucrados esto de construir alianzas en el ámbito rural. Pues Ángel, si quieres, comienzas. Bueno, pues eskerrik asko, David, egunon, buenos días. Bueno, David ha agradecido a las instituciones y a los participantes su participación y yo quiero agradecer la suya, porque este espacio que permite el Ministerio a CUNA comisariar, pues bueno, teníamos claro que el acompañante en este proceso tenía que ser David, que lleva años con CUNA acompañando en procesos y en generar sistemas para bueno, elaborar diagnósticos que luego permitan un plan de acción, ¿no? Así que, bueno, gracias, David, por la valentía nuevamente en acudir al rescate de CUNA. A la pregunta de David de bueno, ¿qué modelo de éxito podríamos exportar desde la asociación al resto de participantes? Teníamos claro que el modelo de CUNA tiene que ver con el concepto de colaboración. Desde CUNA, desde el año 1990, llevamos trabajando con una doble vocación, ¿no? CUNA es la asociación que engloba a las gestoras culturales, es la decana de la Federación Estatal de Gestión Cultural, nació en el año 90, como digo, por necesidad de cubrir un Orgen Blanco que no existía, no había equipamientos culturales, no había prácticamente servicios municipales de cultura y los compañeros en su momento se juntaron para poder empezar a escribir ese Orgen Blanco, ¿no? Y ya desde el comienzo, desde el año 90, trabajábamos con una doble vocación. En primer lugar, tener muy claro que sin alianzas no existe política cultural sostenible, ¿no? Y máximo en el concepto en el contexto del medio rural. Tenemos en cuenta que en Navarra, salvo 2 núcleos, el resto del ámbito de desarrollo de la acción cultural es el ámbito rural, ¿no? Y en segundo lugar, la segunda vocación que nos motivaba y que es una convicción que seguimos a día de hoy fortaleciendo es la idea de que sin profesionalización no existe ninguna alianza que perdure en el tiempo, ¿no? Tengamos en cuenta, como bien decía David, la diferencia entre gestión cultural, que atiende quizás más al sector cultural, pero sin dejar de lado y siendo parte de un sistema, del sistema cultural y de la vida cultural, ¿no? En fin y al cabo, la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra lo que hace en el fondo es garantizar el acceso de la ciudadanía a la vida cultural, ¿no? Pero centrándonos en la profesionalización de esta a través de sistemas y de procesos y de personas que están bueno, en ámbito profesional. El modelo de éxito que queremos construir dentro de CUNA y que queremos exportar es lo que llamamos la red CUNA. Esto consiste en un modelo que construye alianzas estratégicas con instituciones públicas, ¿no? Y el objetivo de esto es consolidar estructuras, tejer comunidades profesionales y transformar el territorio desde dentro. Esta es una vocación que llevamos del comienzo y que se escribe como en 2 marcos muy diferentes, ¿no? En primer lugar está el marco que nos da el suelo para poder trabajar y digamos, una continuidad y una estabilidad, que es el convenio nominativo con el Gobierno de Navarra. A través de su Departamento de Cultura tenemos una partida nominativa de 30.000 euros anuales que nos permite, bueno, un itinerario formativo, nos permite también tejer redes de colaboración y nos permite también un acompañamiento técnico a instituciones, a personas y a compañeros y compañeras. Es loable este modelo que ocurre en Navarra porque, bueno, han pasado por este Departamento de Cultura varios partidos y varias sensibilidades y todas ellas han considerado que esto era un valor de utilidad pública, ¿no? Y lo han ido renovando. Además han tenido la flexibilidad y la amabilidad de ir adaptando los nuevos lenguajes que el Código de la Gestión Cultural estaba exigiendo, ¿no? Y han ido incorporando epígrafes y textos a ese convenio para permitir, por ejemplo, partir de la formación y acompañar procesos técnicos de profesionalización, acompañamiento de otras entidades y demás, ¿no? Con lo cual es un convenio que hemos ido creciendo en estos últimos 30 años y que ha gozado de una muy buena salud y que cuenta con esos 30.000 euros, que es también, bueno, no para CUNA, sino desde CUNA para el resto del sector, ¿no? Este acuerdo, como os digo, permite una financiación estable a la asociación
a través de un programa de formación, que os explicaré, un acompañamiento técnico y un fortalecimiento profesional del sector, ¿no? La parte formativa entendíamos que, bueno, que los compañeros y compañeras de hace 35 años necesitaban de una formación porque venían de dinámicas y de formaciones ajenas totalmente a una gestión cultural que en su momento era ni siquiera incipiente porque prácticamente no existía, y eso con el tiempo ha ido cambiando, ha ido mutando de una parte formativa técnica a una parte formativa de encuentro y aprendizaje, ¿no? Por eso todos los años organizamos en Navarra un encuentro profesional donde nos juntamos y donde hemos ido mutando de una parte, digamos, de adquirir conocimiento técnico a simplemente estar, conocernos, vernos e ir compartiendo experiencias y aprendizajes, ¿no? La segunda parte es el acompañamiento técnico que hacemos tanto a compañeros y compañeras como a la propia institución. Participamos activamente en procesos de convocatoria de ayudas de ayuda pública a través de comisiones de colaboración, aportamos un poco la visión de hacia dónde sí, hacia dónde no. Y por último, el fortalecimiento de la profesión. Tenemos una vocalía escrita en el Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, que es un órgano consultivo del Gobierno de Navarra que permite una revisión sin capacidad de decisión, pero sí consultiva en cuanto a políticas culturales, ¿no? También nos permite también indicar a compañeros y compañeras del sector que son decisores por dónde no, más que por dónde sí, ¿no? Esta labor que hacemos con el Gobierno de Navarra, que este convenio que nos ampara, nos ampara en el sentido de que sabéis que en Navarra hay una ley de derechos culturales, que es una ley absolutamente pionera y es una ley que os recomiendo revisar, nos permite demostrar que la labor que hacemos como entidad intermedia tiene una utilidad pública. En segundo lugar, que el acceso a la cultura debe ser igualitaria en todos los lugares del territorio, allá donde se viva o se trabaje, ¿no? Y en tercer lugar, constata una vez más, y por eso trabajamos en que hace falta condiciones estables para que los municipios, especialmente los más pequeños, puedan propiciar y puedan sostener políticas culturales públicas y de calidad. Este es el marco, como os digo, que nos permite la actividad diaria y que nos permite un despliegue que luego, obviamente, tiene repercusión en muchas más entidades, ¿no? El segundo marco de colaboración que tenemos suscrito y que también consideramos que es un modelo de éxito en esta red cuna y que nos permite poder compartir con compañeros y compañeras es el protocolo de colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Esta es una entidad que sabéis que tiene un carácter local, que agrupa a la mayoría de los ayuntamientos y municipios de Navarra. Prácticamente todos, como os digo, son municipios pequeños, con lo cual entendíamos desde hace muchísimos años que esta alianza con la Federación era obligada, ¿no? Sí que es cierto que hace falta, como tanto en este caso como en el anterior sí que hemos encontrado siempre por parte del Gobierno de Navarra una muy buena disposición. En el caso de la Federación ha costado un poco más, aparte de la generosidad y la responsabilidad de las instituciones. Ya sabéis que esto depende también un poco de la voluntad de las personas, ¿no? Aquí sí que hemos notado un cambio en los últimos años con respecto a la nueva forma de hacer política y la nueva forma también de hacer ruralidad, como nos hemos encontrado con personas que entendían esta colaboración con CUNA como una oportunidad de impactar en la vida de las personas que viven en sus territorios a través de la acción cultural, ¿no? Esta colaboración, que más que una obligación es un marco de diálogo con la Federación, nos ha permitido acompañar técnicamente a más de 200 entidades locales. Nos permite tejer redes profesionales y nos ayuda a impulsar procesos de planificación cultural. Esto se ve reflejado en que participamos de forma activa en el proceso de selección de personas que optan a plazas públicas de gestión cultural. Además, con este convenio podemos definir un perfil de lo que es un gestor, una gestora cultural que tiene que tener un desarrollo en el ámbito rural. Y, en tercer lugar, también colaboramos en los temarios para que, además de un perfil, se enfoque la selección de esa persona en función de los retos y desafíos, tanto en un macro, que puede ser Navarra, o la acción cultural, como en el micro, que es el municipio, ¿no? Este acuerdo es más nuevo que el del Gobierno de Navarra, se suscribió en el año 2021 y estamos muy contentas con cómo se está desplegando y creemos que estamos haciendo un impacto realmente importante en los municipios, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Que es lo que tiene el objeto de este foro, ¿no? Claro, todo esto parte de 35 años de trayectoria. CUNA es una entidad que ha ido mutando con el tiempo. Durante 35 años hemos ido cambiando. Yo soy la tercera generación de la Junta Directiva. Como os decía, hace 35 años compañeros y compañeras con hoja en blanco se pusieron a idear. Se juntaron desde la animación sociocultural. A partir de ahí fueron creciendo con la construcción y con el desarrollo de equipamientos socioculturales, que además en Navarra es
absolutamente destacado la cantidad y la calidad de estos equipamientos. Y en tercer lugar, estamos ya los compañeros y compañeras que hemos derivado esa acción del ámbito público, también hemos abierto puertas al ámbito privado, ¿no? Yo soy un ejemplo, yo soy una persona que trabaja en el ámbito privado, soy de una empresa privada, y bueno, hemos conseguido también esta mutación de la asociación inicial, que era la Asociación de Técnicos Socioculturales, a CUNA, Gestión Cultural Navarra, Nafarroako Kultur Kudeaketa, ¿no? Nos regimos a través de una junta directiva que estamos 6-7 personas, con una secretaría técnica, y bueno, el compromiso es que tenemos un eslabón y estamos en parte de ello, ¿no? Evitando los personalismos y que ojalá compañeros y compañeras cojan el relevo en la cuarta generación, ¿no? Este modelo que hoy estoy explicando y que luego, si queréis, podemos profundizar un poco más, ha permitido, creemos, en verdad, un sistema cultural en Navarra más fuerte, más saludable, servicios culturales más estables, más sostenibles en el medio rural, ¿no? Obviamente con muchos desafíos por delante que luego compartiremos. También es muy importante la parte formativa, ¿no? Hemos conseguido que profesionales del ámbito cada vez sean mejores competencialmente, que también puedan abrir el foco a nuevas perspectivas, que puedan abrir el foco a nuevas tendencias, y también en ese sentido estamos con espacios de aprendizaje para que también podamos abrir un poco el ámbito de actuación, ¿no? Y por último, también creo que es muy importante la labor que estamos haciendo de impacto en los territorios, con muchísima didáctica. Nos hemos reunido, mi compañero Íñigo, que acaba de entrar hace poco, con alcaldías de todo tipo, con concejalías de todo tipo en Navarra. Nos hemos recorrido de arriba abajo la comunidad foral, y realmente la didáctica para que quizás sembrando ahora, dentro de 10-15 años, consigamos unos servicios culturales del ámbito municipal y rural mucho más saludables, ¿no? Y bueno, este modelo entendemos que es sobre todo un elemento de transformación social desde el ámbito cultural. Muy bien, gracias, Ángel. Pues, Saúl, unos cuantos kilómetros más abajo, ¿qué es lo que pasa por Aragón? Sí, no muchos más abajo, ¿eh? Estamos muy cercanos. Buenos días a todas. No os voy a hablar de Procura porque tenéis la web y podéis ver asociacionprocura.es, y ahí veréis las líneas de trabajo, la filosofía que tenemos como colectivo, como asociación, y nos podéis conocer un poquito más. Hemos preferido pensar, cuando nos planteó David esos modelos de éxito, entrecomillado, ¿no? El éxito, ¿no? Lo del buen hacer, ¿no? O que sean procesos chulos y que han permeado en el tiempo. En Procura preferimos pensar en proyectos en Aragón y de ahí no citar ninguno, pero sacar una serie de criterios que para nosotros son nucleares cuando queremos hacer una acción cultural o realizar una acción cultural, un proyecto cultural en el territorio, ¿no? Os los voy a poner a modo de decálogo porque yo sé que el tiempo es hiper justo, así que permitidme que sean como tweets del extinto Twitter, ¿no? A modo telegráfico. Y tampoco queremos que sean mandamientos, ¿vale? Yo no vengo aquí con mis tablas, con lo que hay que hacer, porque no somos quien para deciros lo que hay que hacer, pero sí que nos parecía interesante compartir con vosotras lo que para nosotros son las 10 claves que hemos visto a partir de nuestra experiencia y nuestro conocimiento de los proyectos que se generan en Aragón, que pueden ser útiles para el debate, ¿no? Obviamente son 10 cosas que vais a conocer, no venimos a descubrir nada, pero nos parecía bien el refrescar, ¿no? Este tipo de cosas, y sobre todo si hay personas que están empezando a trabajar con lo rural, pues nos parece muy oportuno también el compartirlas con ellas, ¿no? El primer punto, repito, van a ser telegramas, ¿vale? Obviamente lo primero que queremos que hay que hacer es reconocer la comunidad rural con la que trabajamos en toda su dimensión, ¿no? En toda su organicidad, en todas sus células. Hay que conocer absolutamente al 100% y hay que reconocerla en su totalidad, sin prejuicios y sin ideas preconcebidas. Me imagino que aquí tenemos ejemplos todos y todas, ¿no? De cosas que pensamos que no iban a funcionar y que realmente no han funcionado. Y posiblemente sea más problema nuestro de nuestras mentes que de las mentes de los que recaían, ¿no? El segundo punto, obviamente, es conocer el contexto en el que nos movemos y, más concretamente, entender lo rural como un todo. Y a sus habitantes como agentes activos en pro de su comunidad. Y esto es muy interesante porque en lo rural nadie hace solo una cosa, sino que una persona hace muchas cosas. Puede ser un agricultor, pero también puede tocar la trompeta en la banda de música, pero también puede abrir la llave de la sala de exposiciones de su localidad, ¿no? En lo rural, obviamente no hay personas estanco, en las ciudades tampoco somos personas estanco, pero la dimensión micro que nos da la posibilidad de trabajar con lo rural hace que esta referencia no la perdamos y nos pueda facilitar nuestro trabajo, ¿no? En tercer lugar, obviamente, está la participación, manida palabra, ¿no? Pero necesaria al mismo tiempo. Para
participación en todas las fases del proyecto, de las personas, ¿no? Y sobre todo yo me centraría en lo que se refiere a sus derechos fundamentales. El cultural lo es y hay que desarrollarlos y hay que implicar a las personas desde esos 3 derechos o a lo que consideramos nosotros los 3 derechos, ¿no? Uno que sea el consumir cultura, el de producirla o el de crearla y el de decidir qué cultura quieren, ¿no? Los habitantes de los pueblos, entonces del medio rural. Por lo tanto, hay que garantizar esa participación desde nuestro punto de vista con esos 3 niveles de defensa de derechos fundamentales. La cuarta sería la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos que ser honestas con la gente de los municipios, ¿no? Muchas veces, no voy a decir que las consideramos de ciertas maneras, pero bueno, si somos una administración pública, más, ¿no? Tenemos que ser transparentes, tenemos que crear ese clima de confianza y tenemos que devolver lo que nos están dando, ¿no? Y devolver lo que nos están dando también es explicarles cómo estamos usando los fondos públicos para el desarrollo de los proyectos. Obviamente tenemos que respetar las identidades locales, hay que respetar las diversidades. Se habló de esto ayer en la primera mesa que hubo. Además, en un tiempo en el que creemos que están siendo amenazadas por agentes externos o amenazadas incluso por discursos, digamos, antidemocráticos, ¿no? Y por lo tanto hay que fortalecer ese reconocimiento. Tenemos que aprender de la tradición, tenemos que aprender de las prácticas de la cultura comunitaria ejercitada en lo rural, porque forma parte de sus hábitos sociales, ¿no? A la hora de plantear nuestra acción. Entonces hay que entender la naturalidad, hay que entender la organicidad de los procesos comunitarios en lo rural, ¿no? Y entender sus ritmos. No podemos llegar con el ritmo vertiginoso de lo urbano a lo rural, ¿no? En lo rural yo creo que se cuecen las cosas a fuego lento, las prisas nunca son buenas y en lo rural menos, ¿no? Y quizás tenemos que pensar más en procesos de medio largo recorrido para que sean, no voy a decir exitosos, hombre, para que lleguen a buen punto, ¿no? En séptimo lugar, y voy acabando, también pensamos que no hay sostenibilidad sin la generación de una comunidad fuerte y sin la generación de una red vecinal fuerte, sobre todo para que exista la implicación al 100% y no solo eso, sino que se produzca la apropiación del proyecto por parte de los habitantes del medio rural. Esto nos parece como muy clave a la hora de proyectar acción cultural en el territorio. La complicidad de los responsables políticos, ¿no? La importancia del alcalde, la importancia de la alcaldesa implicada con su municipio, nos parece como muy clave. En Aragón se ve de manera muy notoria cuando un alcalde o alcaldesa se implica por sus vecinos y con sus vecinos y de la mano de sus vecinos. Y en lo rural nos parece, más allá de que puedan disponer de recursos humanos, económicos y materiales, ¿no? Para el desarrollo de nuestros proyectos, la implicación de estas personas nos antoja a nosotros como muy fundamental, ¿no? Y las 2 últimas, pues obviamente, hablando de alianzas, no hay proyecto cultural sin la alianza de las microcomunidades que existen en el medio rural. Es decir, yo no creo que un proyecto cultural en el medio rural pueda funcionar sin la complicidad de un centro educativo, sin la complicidad de una asociación de mujeres, sin la complicidad de una asociación de la tercera edad o sin la complicidad de los jóvenes del centro de tiempo libre, ¿no? No sé, creo que estaríamos fallando mucho, perdonadme la expresión, el tiro, ¿no? Y aparejado con esto iría la necesidad que tenemos de poner a la intergeneracionalidad en el centro de los proyectos, ¿no? La comunidad rural, obviamente, tenemos niños, tenemos niñas, tenemos jóvenes, cada vez menos, ¿no? Pero tenemos muchas personas no tan jóvenes, ¿no? Ese juego de la intergeneracionalidad, que no me va a salir, es culpa de la silla, que me hace estar un poco más relajado, es fundamental a la hora de proyectar. Y por último, también pensamos, por lo que hemos visto, que es importante que los agentes culturales no solo sean agentes culturales, sino que sean activistas del territorio, ¿no? Que tengan sentido crítico cuando plantean proyectos culturales en el ámbito rural, porque están operando en un contexto que claramente está en desigualdad con respecto a otros entornos. Y si estamos hablando de desigualdad a la hora del acceso a los servicios públicos, la cultural lo es. Y, por lo tanto, creemos que proyectos que han funcionado en Aragón tienen mucha culpa que el agente cultural que está detrás sea activo, sea activista y que tenga ese pensamiento crítico para con la cultura en el ámbito rural. Y hasta aquí yo creo que he
clavado los 5 minutos, ¿verdad? Muy Incluso bien, menos. no, os vais teniendo un poquito más, pero no pasa Pues hasta nada. hasta aquí mi porque hilo de ya tuit. estaba previsto, o sea, ya no os preocupéis. Sí, el pasador, pásaselo, Saúl, por favor. Por favor, Saúl. Mientras os escuchaba, estaba pensando las semejanzas que existen entre los dos territorios de Aragón y Navarra, porque si pensamos en términos más geográficos, veréis que pues son territorios uno más grande, otro más pequeño, pero en el fondo hay una tensión muy fuerte entre una ciudad metropolitana y todo su ámbito rural, salvo que en Aragón tendríais a lo mejor Huesca, que hace un poquito de contrapeso. Pero esto es una particularidad, ¿no?, en este territorio. Pero ahora si nos vamos, y cuando escuchéis a Carmen y a Gerardo, pensad también en un entorno geográfico bastante más diferente, porque la densidad urbana y la diferencia en cuanto al ámbito rural respecto a la tensión con las grandes ciudades, tanto en Extremadura como en Andalucía, es un pelín diferente. Pues Carmen, adelante. Muy bien, hola. Gracias a todas, a todos por estar aquí. Para nosotros es importante estar aquí, quiero decir, nos gusta que de alguna manera un proyecto como el que venimos a presentar aquí haya llamado la atención, ¿no?, del Ministerio, como un proyecto desde el sur, desde la periferia, desde lo rural, eminentemente, pueda tener interés, ¿no?, para estar aquí en este foro tan interesante para nosotros en el que estamos todos los años. Bueno, digo como Saúl, no vamos a hablar de AGC, de la Asociación de Gestores y Gestoras, porque está en la web y están todos nuestros proyectos ahí. Solamente decir que es una entidad que lleva ya 30 años trabajando en el territorio, fundamentalmente en el territorio, porque ese es uno de nuestros grandes objetivos, trabajar por el desarrollo cultural de nuestra región, de Extremadura. Y como ese es uno de nuestros grandes objetivos, siempre las acciones, nosotros bajamos al territorio, bajamos a pisar el terreno, es una tarea de pico y pala, como yo digo, ¿no?, de estar trabajando y ver cuáles son las necesidades, los intereses, y de ahí nace Maraña. Maraña nace de ese conocimiento que tenemos del sector de la cultura en nuestra región, del conocimiento de quiénes y cuáles somos los técnicos de cultura, los agentes que trabajamos en el territorio, pero también todo ese talento que existe en el territorio, ese talento artístico, creador, el que está detrás de todas las asociaciones, de todo el movimiento asociativo cultural. Conocemos esa realidad, pero conocemos también cuál es la problemática. En Extremadura el tipo de población es concentrado, o sea, son normalmente núcleos rurales pequeños, no excesivamente pequeños, sobre todo en la provincia de Badajoz, en Cáceres son más pequeños, no excesivamente pequeños, quiere decir que pueden estar a partir de 1000 habitantes, ¿no? Pero sí que está muy concentrada la población y luego hay mucha distancia entre unos pueblos y otros. Allí, en nuestra tierra, la presencia de las comarcas, o sea, la influencia de las comarcas y de las mancomunidades es muy potente, porque son las que sirven para aglutinar todos estos municipios. En algunas comarcas, como en la que yo vivo, puede haber hasta más de 100 kilómetros entre un municipio y otro de la misma comarca. Eso significa, de alguna manera, un gran aislamiento y desconocimiento incluso dentro de del propio territorio. Con Maraña nosotros nos planteábamos que los agentes que estamos en el territorio, que las personas, las entidades que están en el territorio necesitan de un apoyo, de algo que les saque de ese estar trabajando y luchando ahí en soledad, ¿no? Que necesitan herramientas, que necesitan metodología, que necesitan contacto, que necesitamos conocernos. Presentamos este proyecto a la Diputación de Badajoz en principio, bueno, a la de Cáceres también, pero gratamente, a la Diputación de Badajoz no tuvimos que contárselo 2 veces, quiero decir, se lanzó de cabeza con nosotros en este proyecto. La Diputación de Cáceres también arranca este año ya con Maraña en Cáceres, que para nosotros era fundamental porque no entendíamos ese desequilibrio, ¿no?, entre las dos provincias. Y digo que sorprendentemente porque muchas veces, que yo lo entiendo hasta cierto punto, las administraciones públicas o muchas veces los proyectos suelen tener un carácter muy finalista. Quiero decir, a ti te dan una subvención, tú haces una actividad, se termina el año, se acabó el dinero, se acabó la subvención.
¿Qué pasa muchas veces con esto? Que estamos continuamente empezando o los proyectos se quedan siempre en el mismo nivel. Es decir, en la fase de estudio, como yo digo. En la fase de que queremos, cuáles son las necesidades y a partir de ahí no se avanza mucho más. Pero Maraña no. Maraña ha venido, como yo digo, para quedarse. Maraña es un proyecto a medio, largo plazo. Y por eso se lo agradecemos a las administraciones porque, como nos decía incluso el presidente de la Diputación, a lo mejor yo los réditos de este proyecto no los voy a ver, porque puede que yo ya no esté aquí cuando lleguen, porque los réditos de este proyecto no son inmediatos. Es un proyecto que se va haciendo poco a poco, que necesita tiempo, que, como digo, los réditos se visualizarán en unos años, se van viendo, ¿no? Porque lleva ya, el proyecto comenzó en 2022, llevamos ya estos años, pero avanza lentamente porque hay muchas dificultades, porque el territorio es complejo, porque en los municipios algunos escasean el personal técnico, porque tienes que estar buscando los contactos, porque necesita mucho bajar al territorio, mucho estar en las localidades y muchas reuniones, mucho trabajar, ¿no? Por eso digo que es un proyecto a medio y largo plazo y en ello estamos. ¿Por qué Maraña? Mirad, nosotros Maraña, cuando lo hablábamos al principio en el equipo de trabajo con los técnicos de la asociación, es que Maraña suena a lo que es. Maraña es un lío, es una urdimbre ahí, ¿sabes? Un poco. Y decimos, sí, pero es que Maraña quizás en un primer momento tenga que ser eso. Queremos que sea eso. Queremos que sea esa red loca un poco. Decir, vamos a removerlo todo, vamos a juntar los agentes con los creadores, con los artistas, con las administraciones. Vamos a ver, ¿no? Vamos a agitar todo esto y una vez que tengamos esa maraña hecha tan complicada, vamos a empezar a sacar hilos, como yo digo, vamos a empezar a tirar de hilos de esa maraña y vamos a ir tejiendo ovillos. Ya sí, ovillos, me explico lo que digo, vamos a ir generando proyectos, vamos a ir haciendo cosas ya ordenadas, sistematizadas. Eso es un poco el concepto de maraña. A ver, para pasar. Ahí. Pero... Sí, bueno, un poco las claves del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Pues nosotros, como os decía, conociendo el territorio, bajando al territorio, lo primero que se ha hecho, sobre todo fundamentalmente en los 2 primeros años, es esa creación de esa red de responsables a través de un trabajo colaborativo. Nosotros contamos en la asociación con un equipo técnico, que es el que se encarga de este proyecto, pero también contamos con empresas de consultoría, empresas de formación, que son las que nos ayudan a desarrollar el proyecto. Se ha ido a todos los territorios, por comarcas, como decía, o por mancomunidades, y se han ido creando estas estructuras, estas redes, ¿no? Otro de los pilares básicos para el mantenimiento y el crecimiento de esta red es la profesionalización, la formación. A lo largo de estos años se han llevado a cabo, pues tenía por aquí anotada, como 16 o 18 acciones formativas para toda la región, a través de webinars, de cursos de formación permanente, de lo que nos van reclamando y los que nos van diciendo en esas reuniones de equipo, lo que nos van diciendo qué necesidades tienen, qué es lo que quieren, pues intentamos con esta formación ir solventando esa problemática, ¿no? Esa innovación y esa creatividad es a través de estas nuevas metodologías de formación, de creación de grupos, de trabajo en equipo que estamos intentando implementar. El tema de la participación ciudadana a través de procesos comunitarios. Aquí también se está desarrollando un proyecto, un tema muy interesante que es la creación de los consejos locales de cultura que se están estableciendo. Todavía no hay ninguno ya legalmente aprobado, porque claro, los consejos locales de cultura es un órgano municipal que lleva, bueno, pues todo un... lleva una... A ver, tengo por aquí alguno. No, esto no es. Perdón un momentito. Sí, pues eso. Quiero decir, esto lleva una serie de requisitos, de ordenanzas que hay que establecer
cómo se genera el Consejo Local de Cultura, quiénes lo componen, cuáles son sus funciones. Esto es un órgano consultivo a nivel local donde se dan cita los agentes locales, pero agentes a nivel técnico, político, asociativo, incluso creadores, artistas, lo que estamos diciendo, personas particulares que tengan interés en formar parte de ese consejo, ¿no? Bueno, se establece como en cualquier otro órgano una mesa de régimen interno de funcionamiento, ¿no? Hay varios ya que están en marcha, han descrito ya cuál es la ordenanza y están a punto de salir adelante. Yo creo que es muy interesante porque es dar voz desde el principio a la ciudadanía en cómo queremos que... es también un compromiso de la Administración local de dejar de dar la voz a los ciudadanos para decir qué queremos hacer, ya no solo con los presupuestos, sino para organizar desde el principio también toda la actividad cultural del municipio, que se impliquen, que participen y que sean ellos los que digan qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo, en fin, ¿no? Evidentemente, las administraciones también se pillan hasta donde se pillan, quiero decir, el Consejo es consultivo, no es vinculante, quiero decir, el ayuntamiento intentará dar respuestas adecuadas siempre a esos requerimientos, pero habrá a lo mejor temas, sobre todo fundamentalmente a nivel presupuestario, que no puedan llegar a materializarse, ¿no? Entonces, bueno, por eso ese carácter de decir, bueno, sí, pero no puedo comprometerme a decir que lo que se decida en el Consejo es vinculante absolutamente, ¿no? Por lo menos nosotros no hemos conseguido ese apoyo de decir, no, aquí lo que el Consejo decida se va a hacer sí o sí, ¿no? Sino, bueno, vamos a escucharlo, vamos a darle voz y vamos a intentar sacarlo adelante. Hay otro tema que quería destacar, otro proyecto, es otro paso más que estamos dando en Maraña, sobre todo este año, y es un proyecto que es una acción formativa, pero es casi un proyecto, ¿no? Que nosotros hemos denominado, perdona, a ver si lo tengo, bueno, es que no sé si está... Bueno, esto es lo que os explicaba, ¿no? Que nos vamos a los territorios, que se han visitado todos los territorios, a través de esos focus group se hace un poco característica, lo de siempre, ¿no? Los estudios de los territorios, las necesidades y cuáles son los intereses del sector. Y luego se han redactado una serie de informes. Las acciones que os decía... Esto es lo que os hablaba de los mecanismos de participación. Aparte de los consejos locales de cultura, Ajetreo. Ajetreo es, como os decía, una acción formativa, pero se ha convertido casi en un proyecto, yo creo que muy interesante, porque una vez que en los territorios se ha conseguido esos equipos de trabajo, vamos a trabajar juntos. Vamos a sacar adelante proyectos colaborativos, pero los vamos a crear entre todos, porque no estamos acostumbrados por lo menos en nuestros territorios, a hacer cosas con los demás. Hacemos cosas, yo hago proyectos para mi pueblo, el otro los hace en el suyo, pero ahora vamos a hacer proyectos colaborativos, los vamos a diseñar desde el principio entre todas, entre todos. Vamos a compartir recursos, vamos a optimizar esos recursos, vamos a pensar entre todas y entre todos proyectos en el que sea necesaria la confluencia de todos. Quiero decir, un proyecto colaborativo no es uno que le hago yo y tú también le haces y el otro, pero que si tú no le hicieras, pues daría igual. No, el proyecto colaborativo es el que hacemos entre todas y si tú no estás, el proyecto cojea. Me explico, ¿verdad? Es un proyecto en el que sea necesaria la implicación de todos, ¿no? Os pongo algunos... Carmen, un minutito. Un minuto. Porque, pues para contaros, por ejemplo, de Ajetreo algún modelo, pues hay dos. Uno que me parece más a nivel público, lo que decimos, ¿no? de hacer en las localidades, en todas las localidades de una comarca, en este caso la comarca de la Siberia extremeña, un proyecto que se llama Raíces que avanzan o algo así, ¿no? Raíces que avanzan. En esa dicotomía hay es una serie de podcasts que se van a grabar en directo en cada una de las localidades de la comarca y se pretende, como se dice, esto de raíces que avanzan, esa dicotomía entre la tradición y la innovación. Por ejemplo, sentar en una misma mesa del podcast un ejemplo muy gráfico, que puede ser la gastronomía, ¿no? Pues de la gastronomía tradicional, donde una señora que elabora los dulces típicos de no sé qué de la comarca se sienta al lado de otra chica o de un chico que ha abierto un restaurante innovador con recetas de
que está trabajando también en el territorio. O sea, es la tradición, la modernidad, con la innovación. Eso aplicado a la arquitectura, a la música, a todos los ámbitos. Y luego, el otro, por ejemplo, que trata más el sector privado, es otro modelo. Bueno, pues luego si queréis lo explicamos. ¿Vale? También para que tengamos tiempo. Disculpa, también con para que entendáis Gerardo. lo que es ajetreo, ¿vale? Gracias. Disculpa. Venga, gracias, Carmen. Es que así luego también damos un poquito más de tiempo también a... Sí, disculpa, claro que sí. Gerardo. Buenos días. Me sumo a las felicitaciones a la organización. Sí. Y gracias desde el sur por invitarnos a estar aquí. Vamos a ver, vamos a recurrir al elemento. Pero mientras tanto puedes... Decía que gracias desde el sur por invitarnos y, bueno, como miembro de GECA, como vicepresidente de GECA, GECA, como habéis dicho todos, está en la web, somos la Asociación de Gestores Culturales Profesionales de Andalucía, 400 y pico socios, mucha diversidad, un 80% del sector privado y un 20% del sector público. A mí se me pidió que habláramos, como a todos, de un caso de éxito. Yo no sé si voy a hablar de un caso de éxito, pero sí de supervivencia, porque hay veces que el éxito de la cultura es la supervivencia, tristemente, pero es así. Pero quiero hacer un inciso porque a mí me resulta raro estar en un foro sobre medio rural. Si nos vamos a la Academia de la Lengua, por rural se entiende el campo, ¿no? Y si nos vamos al medio marítimo, en la mar, propiamente dicha. Y la zona marítimo-terrestre se entiende que es desde la pleamar, cuando está la marea alta, 100 metros hacia adentro hasta donde pueda llegar una ola en el temporal más bravío, ¿no? Independientemente de cosas extrañas como tsunamis y cosas así. Entonces, yo os pregunto, los pueblecitos pesqueros que están a pocos metros entre esos 100 metros de zona marítimo-terrestre y el interior, ¿qué son? ¿Son zonas rurales o cómo lo llamamos? Yo los voy a llamar zonas rústicas, por respetar el campo para el medio rural. Pero ¿qué pasa? Que en estas zonas rústicas, como yo le digo, nos encontramos un panorama muy parecido al que se está debatiendo aquí, curiosamente. En una zona en la que la pesca se mantiene gracias a las mujeres, hoy en día, pues ya hay mujeres armadoras, mujeres rederas, mujeres patronas de barcos, y son las que están manteniendo la vida en ciertas poblaciones. Entonces yo vengo de ahí, de la costa, y os voy a hablar del aula de pensamiento. El aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos es un proyecto que nace hace 20 años. Le pusimos aula de pensamiento porque es que nos sentamos a pensar a ver qué se podía hacer en este tipo de zonas y al final acabó en esa denominación. El aula de pensamiento cumple 20 años, ha cumplido 20 años ahora mismo. Trabajamos sin financiación pública, ninguna, todo es a pulmón, todos son patrocinios privados y es lo que vengo a contaros, las sinergias que hemos generado en estos 20 años. Es cierto que la base del aula de pensamiento está en Motril, que es una ciudad importante, la segunda más importante de la provincia de Granada, con 63.000 habitantes, pero nosotros atendemos a la comarca de la costa tropical, donde hay mucho. Tened en cuenta que la provincia de Granada es la provincia de España que tiene mayor número de municipios, 187. Si a eso le sumamos pedanías, entidades locales menores, estamos hablando de que en total todos los diseminados que tiene, estamos hablando de una barbaridad de zonas a la que la Diputación intenta llegar, hay veces que llega, hay veces que no, y hay veces que llega con una cultura de una calidad dudosa. Entonces entendemos que dentro de los derechos culturales de las personas, hace poco se presentaba el estudio sobre derechos culturales en el Museo Guggenheim hace un par de semanas, yo estuve allí presente, entendemos que estas personas tienen derecho a una cultura de calidad. Entonces, desde el aula de pensamiento propiciamos eso. Y estáis viendo al lado Refugio de Verso. Refugio de Verso es una pata del aula de pensamiento. Refugiarse se puede refugiar uno en cualquier sitio. Entonces nos refugiamos en un castillo árabe en la orilla de la playa, nos refugiamos en una cueva, nos refugiamos en un salón de pleno de un ayuntamiento pequeñito, nos refugiamos donde sea.
Pero ¿qué hacemos? Llevar, como digo, cultura de calidad. ¿Por qué un premio Cervantes no puede ir a una población de 400 habitantes? ¿Por qué? Voy a pasar un poco, porque quiero ser muy conciso y luego si alguien quiere hablar nos vemos ahora después. ¿Esto cómo pasa? Y os voy contando. Mirad, esto es el aula de pensamiento. El aula de pensamiento nos reunimos una vez al mes y se habla de cualquier tema que sea de interés para la zona. Se hace teatro, se hace música, se hace de todo. Un espacio que es un patio de una casa antigua, que nos lo tiene cedido la familia propietaria, y ahí nos defendemos. Un piano donado por un pianista de la zona también. Esto es una fábrica de azúcar de la época. Somos hijos de la caña, llevamos 11 siglos viviendo de la caña de azúcar y hay muchos espacios fabriles que se aprovechan para cosas de este tipo. Ahí tenemos a Sara Lark, a la escritora, a Nieves Herrero, como ejemplo de gente de cierto renombre que puede ir a estos sitios. ¿Cómo se consigue esto? Mirad, una de las cosas que quiero dejar clara aquí es la necesidad. Nosotros somos tractores, entonces somos los que procuramos esto. Y luego están los actores, que son, digamos, estos, por llamarlo de alguna forma, estas figuras destacadas del panorama cultural. Entonces, ¿qué pretendemos? Que no solo que vayan este tipo de personas, sino que dejen algo y que la gente del entorno se sienta orgullosa. Entonces, lo más valioso que tenemos es la red de sinergia que tenemos con todo este tipo de personas, escritores, poetas, cantantes, músicos. Y una de las cosas que nos gustaría poner en valor aquí es precisamente el compromiso y la complicidad de estos actores de la cultura, que deberían, que algunos ya lo hacen, sumar a su currículum de presentación el hecho de que colaboran con entidades de este tipo para facilitar ese supuesto éxito que estamos teniendo. Esto es un castillo árabe al pie de la orilla de la playa, en Calahonda, un sitio precioso. Ahí tenemos Arcángel, un pueblo que rabia por el flamenco y nunca han podido tener un concierto del flamenco porque no llegan. Entonces le llamamos a Arcángel, hablamos con Arcángel y le dijimos: la gente quiere conocerte, no podemos permitirnos hacer un concierto, pero dio unas charlas sobre su trayectoria, sobre cómo empezó, hizo algunos cantes allí. Entonces, a este hombre, por ejemplo, que lo pongo aquí de ejemplo, hay que agradecerle esa sensibilidad. Evidentemente no cobró porque sabía dónde venía. Eso también creo que es una cuestión, como digo, que tenemos que hacérsela ver a los artistas y a los actores del panorama cultural, que hay cosas más allá de las meras contrataciones que se pueden permitir en otras latitudes. Hablaba el compañero también del activismo. Pues mirad, esto es una cala cerca de Calahonda, la playa de la Rijana, una cala en la que hay restos prehistóricos. Se nos pidió colaboración por parte del ayuntamiento porque se quiere declarar patrimonio protegido, zona de parque natural, una sierra que desemboca en la cala. ¿Qué se nos ocurrió? Hacer un concierto de música clásica en la orilla de la playa con una previa ruta de senderismo en la que participaron más de 600 personas de toda la provincia. La pena es que no pudimos meter un piano porque era inaccesible, pero la idea principal era esa. Esta es la foto y bueno, otras cosas que hacemos en las zonas rurales. No sabemos si llamarlo cultura pero bueno, no deja de ser cultura. Tened en cuenta que estamos hablando de zonas en las que la media de edad es alta y a los jóvenes también nos interesaba instruirlos en cosas como esta, ¿no? En maniobras de resucitación. Hay que decir que hacemos de los espacios culturales, los espacios que hacemos, espacio cultural, lo hacemos espacios culturales cardioprotegidos, porque allá donde vamos con nuestro desfibrilador. Es algo que tenemos también muy presente, porque en el aula de pensamiento, por suerte, tenemos varios cirujanos jubilados y algunos médicos de urgencia. Y esto de hace 2 semanas, la primera vez que en un pueblo había teatro y fue una compañía de guiñoles que llevamos, y me decía la compañía: solo hay 30 niños. Digo, están todos los niños del pueblo. Así que
para nosotros fue un éxito. Y el éxito, como creo que aquí ya termina esto, el éxito nuestro, ¿cuál es? Pues el que he dicho al principio. El establecimiento de sinergias, de la colaboración, por eso estamos aquí. Creo que esto es un foro precioso, necesario y vital para que todos nos retroalimentemos y nos llevemos a cada uno a su sitio lo que podamos creer que encaja y seguir adelante. No me voy a extender más. Pues muy bien, Gerardo, gracias. Y ahora vamos a ponernos un poquito más cañeros, pero os voy a pedir todavía muchísimo más concisión en el tiempo para que luego nos dejemos unos minutos de posibles intervenciones. Has abierto un melón delicado que es el tema de la remuneración. Que has abierto un melón delicado que es el tema de la remuneración de los profesionales cuando participan en actividades. Ese es un tema que podría generar una gran controversia. Si acaso lo dejamos como aislado, como inoculado, porque creo que ahí podemos luego debatirlo de otra manera y hay un gran consenso sobre cómo pensamos al respecto. Pero vamos a centrarnos en el tema de hoy, que era más el tema de lo que es cómo afianzar y mejorar las acciones culturales en el ámbito rural, ¿no? Y en ese sentido, y con una visión un poquito más estratégica, me gustaría que hicierais unas propuestas mucho más concretas de a qué retos o qué desafíos son los que desde el ámbito rural en el que vosotros tenéis contacto se enfrenta en estos momentos o se va a enfrentar en el futuro más inmediato, ¿no? Pues Gerardo, si quieres empiezas tú y volvemos ya para acá. Bueno, y esto sí que os pediría concisión, sí, como en uno o 2 minutos máximo, y así lo hacemos más rápido. Pues mira, yo envidio todo lo que se habla aquí porque veo mucha colaboración pública. Entonces, entiendo que esto depende de cada zona. Allí haría falta más colaboración pública. Entonces, me baso en lo que tengo y propongo pues, eso, en estrechar lazos colaborativos porque es lo único que tenemos. Con respecto a los retos, yo sí que había hecho, como hablábamos, bueno, si cada uno planteamos 3 o 4, digo, mira, voy a hacer una lista y me salen, bueno, podía haber seguido, ¿no? Retos vinculados a problemas, quiero decir, problemas que suponen un reto, ¿no? Cómo afrontar ese problema es un reto, ¿no? Hay muchísimos, pero a nivel de Extremadura sobre todo. Por ejemplo, el tema de la despoblación es un problema importante que supone un reto. Vinculado también a la fuga del talento joven, quiero decir, los jóvenes se marchan porque no hay oportunidades, sobre todo laborales, ¿no? En los pueblos. Sí que hay alguna gente que paradójicamente vuelve o viene desde fuera a los pueblos cuando los propios jóvenes de la localidad, sobre todo los de un nivel formativo más alto, suelen tener que salir de la localidad porque no encuentran una esa, ¿no? En cuanto a los profesionales, pues la falta, por ejemplo, de formación continua, la falta de reciclaje de los profesionales del ámbito, por eso con lo de Malaña tratamos de, la pérdida de identidad, todo eso de la globalización, ¿no? que lo engulle todo, que todo lo difumina, que, no sé, tendría muchas más cosas, pero ya está. Les has metido miedo, ¿eh? Sí, empezaba ahí como a deciros, venga, ahora vamos. Es para hacerlo un poquito ahora más abierto, más dinámico. Bueno, efectivamente no voy a hablar de Aragón con sus desigualdades obvias, que necesitamos más políticas de discriminación positiva, ¿no? Según nuestra casuística, ¿no? Planteamos 3 desafíos con 3 preguntas que lanzo, ¿no? El primer desafío sería que creo que tenemos que garantizar la supervivencia de las prácticas comunitarias y defender la gestión de los bienes comunes en el ámbito rural. Me parece clave, me parece que es todo un ejemplo de cómo gestionar colectivamente un bien común para la comunidad y por la comunidad, y donde ese bien común es accesible a todo el mundo de esa comunidad, ¿no? Y entonces esto, que parece fácil, yo creo que no lo es, ni mucho menos, y por lo tanto además está demostrando generar sistemas relacionales muy alternativos a los tradicionales colaboración público-privada, que, desde mi punto de vista, se empiezan a pervertir, lo voy a decir así, ¿no? Esas colaboraciones público-privadas
esconden otras muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, garanticemos la supervivencia de estas prácticas comunitarias porque nos están mostrando sistemas relacionales distintos que pueden ser alternativas en un futuro, que yo creo que ante las crisis que nos vienen encima o que estamos viviendo son importantes, ¿no? Es decir, lo mercantil, lo político, pues bueno, tienden a colonizar lo comunitario, ¿no? Y de ahí la pregunta, ¿no? La duda que planteamos es si podemos gestionar la acción cultural de esta manera, de manera comunal, es decir, podemos considerar la cultura como un bien común y por lo tanto vamos a gestionarla así, o más bien tenemos que coger la cultura e integrarla en los procesos comunitarios que ya llevan a cabo en los ámbitos rurales, ¿no? Esto es ya un primer planteamiento que creo que necesita de su reflexión, ¿no? El segundo gran desafío es las políticas públicas, ¿no? Necesitamos políticas públicas que apuesten por revertir las desigualdades en el territorio, en materia de derechos en general y en materia de derechos culturales en particular, ¿no? Necesitamos tener, creo, políticas justas, que se manchen las botas, que sean roceras y que sobre todo entiendan el papel que juegan y la responsabilidad que tienen, ¿no?, en el territorio. Y quizás el mayor desafío, y aquí la pregunta, se planteó ayer, ¿dónde queda la participación de las personas del ámbito rural? ¿Dónde está su voz recogida, ¿no? ¿Dónde están sus inquietudes recogidas? ¿Qué papel juegan a la decisión de su futuro? ¿Juegan un papel? ¿Existen estas herramientas? ¿Existen estos mecanismos desde lo público? ¿La lanzo? Ya digo yo que no. Mi opinión es que no. Y que son mecanismos absolutamente necesarios, más allá de los consejos que a veces pueden ser vinculantes. Hay trucos a la Constitución. Esto lo voy a negar, aunque esté grabado. No se le puede engañar, pero vamos, sí que tiene sus grietas, ¿no? Pero necesitamos esos mecanismos de escucha, ¿no? Esos mecanismos de conflicto y esos mecanismos de interacción. Y el tercer desafío, que también conlleva una pregunta, sería el que tenemos que pensar en el equilibrio o en el desequilibrio que se está produciendo en el mundo rural entre la oferta y los servicios y los productos culturales que van empaquetados con un lazo, ¿no?, y las prácticas comunitarias. Entre el viejo paradigma de llevemos cosas a los pueblos y culturicémoslos con una cierta arrogancia, ¿no?, en el sentido de, bueno, nos dicen qué tenemos que escuchar, ¿no?, qué tenemos que ver y qué tenemos que disfrutar. ¿Quién nos lo dice esto, ¿no? ¿Y quién dice que es alta cultura y baja cultura? O cultura de calidad y no, ¿no? Entonces, creo que hay un debate necesario entre cómo afianzamos esa complicidad, entre lo empaquetado desde arriba, que no reniego de él, ¿vale?, pero las prácticas comunitarias que posiblemente puedan llegar a desaparecer o puedan llegar a ser machacadas por esta política venida desde arriba, ¿no? Entonces, para nosotros serían estos tres desafíos con estas tres preguntas gordas. Pues apuntas. Ángel. Bueno, comparto contigo, 100%, Saúl. Hilando un poco con el comentario inicial que he hecho en cuanto a la estructura de CUNA, ¿no?, en estos 35 años, ya os decía que hemos ido desarrollando una labor de repositorio, que lo tenemos todo digital, lo tenéis en la página web, lo podéis consultar. Hemos realizado una serie de estudios diagnósticos y para no caer del análisis a la parálisis, como dice mi compañero Íñigo, sí que hemos ido también llevando esas conclusiones a un plan de acción, ¿no? Pero de forma natural nos salen tres grandes bloques de desafío a los que desde el territorio de Navarra tenemos que atender, ¿no? Fruto de, como os digo, sobre todo dos estudios. Un estudio que hicimos en el año 2021 en el cual diagnosticamos el perfil de las personas que trabajamos en cultura en Navarra hoy, ¿no?, desde el ámbito de la gestión cultural. Hicimos un estudio con la empresa Iker Partners que nos identificaba un poco nivel competencial, nivel idiomático, campo de acción, retribución, etcétera. Y bueno, el estudio está muy completo, lo tenéis en la página web y de ahí nos salieron una serie de preguntas, ¿no? El segundo gran estudio que nos basamos para este diagnóstico de retos es el trabajo que hicimos con David y con Radar Cultura hace un par de años, en el cual identificamos a modo de carácter propositivo qué recursos debería tener un servicio municipal de cultura, y aquí integro la parte rural porque Navarra prácticamente todo el ámbito rural, para que sea sostenible en el futuro y para que también atienda cuestiones como las que comenta mi compañero, ¿no? A partir de ahí, tres grandes retos y desafíos. En primer lugar, atender la fragilidad institucional de los servicios culturales rurales, que creemos que es lo más importante. El estudio que hemos realizado nos da claro que hace falta equipos técnicos estables, que hace falta más recursos, que son actualmente insuficientes, y que hay una ausencia clamorosa de planificación y evaluación.
Con lo cual, esa atención a la fragilidad institucional de los recursos es el primer objetivo que tenemos que atender o deberíamos atender, ¿no? En segundo lugar, con lo que dicen los compañeros y compañeras, es atender la precariedad laboral y la ausencia de reconocimiento profesional de las personas que trabajamos en el mundo de la cultura, ¿no? Aquí sí que me centro más en la parte profesional de las personas de la gestión cultural, pero obviamente también esto es un paraguas que luego agrupa a todas las personas que participan en la vida cultural, ¿no? En este sentido, el diagnóstico que hicimos del estudio del perfil de los compañeros y compañeras nos habla de una temporalidad en los contratos, nos habla de un trabajo en soledad y en solitud absoluto, nos habla de una sobrecarga de funciones y de una forma absolutamente dispersa, y nos habla también de una falta absoluta de reconocimiento profesional, ¿no? Desde el propio Servicio Municipal de Cultura. Y en tercer lugar, y ya hilándolo quizás con un planteamiento más allá del territorio de Navarra, creemos que hay que atender la desconexión que existe de la cultura con el resto de planes de estrategia en el ámbito rural. Es decir, creemos que a la hora de atender un plan de desarrollo rural, yo vivo en un municipio rural de Navarra, se atiende siempre a aspectos como el ámbito urbanístico, como el ámbito de la igualdad, etcétera, y la cultura se queda un poco descolgada, ¿no? Creemos que en ese sentido es una pérdida de oportunidad, porque evita la cohesión territorial, evita lo que decían los compañeros de profundizar en la identidad cultural, que no hay que perder, ¿no? Y que además creo que son los objetos de este foro. Bueno, dejo estos tres objetos retos, porque además luego tenemos un laboratorio que puede ser también motivo para profundizar en eso, y os animo encarecidamente a que visitéis la web de CUNA, que la acabamos además de renovar y que estamos súper orgullosos de cómo ha quedado. Podáis ver en la parte de proyectos todo este repositorio que hemos realizado con empresas expertas en el sector, y que podáis llevarlo a vuestros lugares de trabajo, ¿no? Pues muy bien, Ángel, gracias. Y gracias a todos por la concisión en esta última ronda, ¿no? Yo lo que me gustaría proponeros ahora es pues ir más a esa idea de generación de alianzas, ¿no? Y aquí abrimos también ahora micros, porque podría ser interesante que quizás entre vosotros, pero también entre vosotras y esta parte del público, ¿no? Bueno, y esta parte de la conversación, nos dijerais con qué ideas os sentís interpeladas, con qué ideas os gustaría colaborar, con qué ideas construiríais una alianza. Aquí han salido temas que tienen mucho que ver con producción o acción cultural local muy concreta, pero también hay ideas de formación, también hay ideas de generar más profesionalización en cuanto a los gestores culturales, hay ideas también de cómo articular el territorio. Hay ideas también que estaban apuntadas sobre cómo intentar resolver algunos de los dilemas a los que estamos todos expuestos hoy en día en cuanto a cómo hacer cultura, ¿no? Entonces, bueno, abrimos micros, ¿no? Es decir, de intentar, no sé si vosotros de entrada queréis comentaros algo que os sintáis interpelados, o si queréis alguien, no tenéis nada más que levantar la mano y cogéis el micro y comentáis, ¿no? Si no, yo lanzaría como una primera, es decir, sí que he visto como una constante en cuanto a la formación, pero hilando con este tema de la despoblación y del envejecimiento, me pregunto si a lo mejor entre los diferentes gestores, las diferentes escuelas y las asociaciones de gestión cultural, no deberíamos estar propiciando algunos mecanismos de transmisión entre generaciones o de generación de una nueva generación de gestores. Porque a muchos se nos están, va a haber jubilaciones, va a haber una serie de efectivos que se nos estarán yendo, y todo ese conocimiento, ¿dónde quedará? Y además es bueno, ¿no? Cambiemos de caras, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, es un momento muy curioso. En Aragón pasa, ¿eh? Estamos en un momento de que las personas que llevan 40 años gestionando desde lo público se están jubilando. Y yo confío, ¿no?, en los que vienen después, o sea, no tengo dudas, ¿no? Y confío que, decías tú que CUNA nació cuando nació, Procura también, y nació en el momento en que la figura del gestor no estaba profesionalizada, ¿no? Y de hecho nació muy unida a la ejecución de los primeros másteres, ¿no?, en gestión cultural. Yo no sé cómo está ese panorama. Bueno, sí, conocemos algún máster que otro, ¿no? Ahora estamos trabajando, pero creo que
quizás hay un tema que me falta muchísimo, que es la mediación cultural, y creo que la mediación cultural nos permitiría más ser sugestores culturales que gestores culturales. Y esta idea de agitar y de ser sugestivos a la hora de la profesionalización me parece como que puede ser una de las claves. Más sugerir que prescribir. Sí. El sugestor, además queda mejor, ¿no? Sugestor cultural que gestor cultural. Bueno, sí, yo os quería preguntar, pues desde la propia subdirección en la que trabajo, que es Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, y muchas veces pues habíamos pensado llamarla más cooperación territorial, porque es al fin y al cabo lo que hacemos. Si podríamos generar algún tipo de espacio para el diálogo entre vosotros, ¿no? Que os organicéis como asociaciones de carácter autonómico. Por ejemplo, hablaba Ángel de la necesidad de incidir en la cultura como en todas las agencias de desarrollo, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Access está trabajando ya con los grupos de acción local, los grupos de desarrollo rural. Es muy interesante, por ejemplo, como vosotros habéis detectado esa importancia en esos informes de los consejos de cultura local. Access ya está trabajando en ellos. Entonces, este espacio de diálogo que ahora hemos tenido, si se pudiera, bueno, mantener algún tipo de comunicación entre vosotros, alguna reunión y también con nosotros para ver en qué os podríamos ayudar, incluso en generar algunas formaciones que resultaran más interesantes y, bueno, y existir un poco esta cohesión y prolongar este espacio podría ser interesante. Hombre, yo creo que a lo mejor la Federación de Gestores Culturales, en donde todas las asociaciones que estamos aquí y otras más estamos representados, podía ser ese foro, ¿no? Es verdad que la Federación carece de estructura, pues porque no tiene recursos. Quiero decir, es muy complicado para la Federación, cada uno. Yo en este caso soy la vicepresidenta de la Federación. Se trabaja mucho si hay una mesa de profesionalización, ¿verdad, Ana? Lo digo porque mi compañera Ana, que está detrás, donde sí que se trabaja conjuntamente con el resto de asociaciones en esa tarea, ¿no? En la de el tema de la profesionalización, cómo asentarlo, qué pasos hay que dar, pero sí esa interlocución con el Ministerio sería muy interesante, que pudiésemos estar en la misma mesa. Y hasta ahora no hemos tenido esa ocasión. Y sí que deberíamos hacerlo, porque ahora planteamos desarrollar una línea de acción más como de observatorio, con publicaciones súper interesantes que queríamos trabajar en la línea de cuna, ¿no? De los servicios municipales de cultura y también esa figura de los responsables políticos, ¿no? Que son bien diferentes a los técnicos. Entonces estaría bien que pudiéramos reunirnos y ver también qué posibles líneas de trabajo serían más interesantes y que impulsáramos también. Yo creo que si los compañeros están de acuerdo... Más que estar bien, yo creo que es necesario. Sí, es que hay algunos que estamos un poco dejados de la mano de Dios. Entonces... Pues, aprovecho para meter una cuña publicitaria, aunque en realidad no sea casi como de patrocinio, y es que el Ministerio de Cultura acaba de sacar una línea de ayudas dirigidas a aquellas asociaciones que sois articuladoras de los sectores profesionales, incluidas aquellas que tenéis vocación sindical, para que pudierais financiar las actividades regulares, vuestro plan de actividades, ¿no? Estamos al tanto. Entonces, en ese tipo, lo digo porque Federación, que Carmen, has dicho que andáis siempre escasos de recursos, pues pudiera ser también una línea donde tener un proyecto concreto de articulación más a nivel estatal, ¿no? Y así que os pueda mejorar la interlocución con diferentes instituciones públicas, entre ellas el Ministerio. No sé, ¿alguien más? ¿Tú quieres decir algo? No, yo, hilando lo que decía Saúl en cuanto a la transmisión del conocimiento, creo que es súper importante la flexibilidad de las entidades para adaptarse a los nuevos tiempos. CUN acaba de revisar sus estatutos, que tenían 35 años de antigüedad, y marcaba unos límites en cuanto al acceso a la profesión que eran absolutamente obsoletos, ¿no? Hemos incorporado una figura que es la del socio-socia honorífico, creo que es una persona que recién jubilada pueda tener una voz en la asociación
de tal modo que pueda seguir participando y no por el hecho de dejar de participar en la vida activa profesional, deje de... Otra cosa es cómo llega alguien a la jubilación en el sector cultural, que muchos de ellos llegan con ganas de huir y no de quedarse, ¿no? Pero bueno, creo que es importante generar también figuras y amparo, un marco dentro de cada entidad para poder seguir transmitiendo esta información, ¿no? Y luego, yo creo que lo que decíamos al principio, hemos pasado en CUNA de hacer formaciones de ámbito competencial, ¿no? Una persona que nos explicaba algo que no sabíamos, a generar espacios de encuentro y aprendizaje. Y esto es súper importante, lo que decía también algún compañero, en cuanto a juntar a diversos de diferentes edades, intereses y que se digan cosas que no conozcan, ¿no? Entonces, yo en ese sentido animo a las personas que se están a punto de jubilar de que compartan el conocimiento con compañeros y compañeras para que ese imaginario no se quede perdido en un limbo, ¿no? Y luego también, a ver, yo no es que hable de la universidad o de la educación, que creo que es esencial. Simplemente hablo de la propia profesión tiene que modificar y revisar su perfil. Su perfil no puede ser que la entrada para la profesión sea un único canal. Creo que vienen tiempos en los cuales la gestión cultural no tiene que atender solamente un equipamiento cultural, tiene que atender un territorio, tiene que atender una demanda de la ciudadanía, tiene que favorecer procesos de comunitarios, como bien decía Saúl, y para eso quizás la entrada no sea la educación reglada habitual, puede ser otro tipo de entradas, ¿no? Creo que hay también, a través de microfocos que tengamos de poder de decisión, como pueden ser los consejos de cultura que decía la compañera, podamos modificar también algunos pensamientos para dentro de 5, 10, 15, 20 años favorecer el acceso a la profesión de personas que a priori parecerían no dispuestas a ello, ¿no? Igual que hace 35 años no existía la profesión de gestión cultural. Venga, Ángel, creo que estamos ahí como en un tiempo último, un minuto último. Bueno, es necesario, ¿no?, juntarse, unirse, pelear por un bien común, ¿no? En ese bien común que contaba Saúl, es verdad que es una doble línea muy importante, yo creo que de las asociaciones profesionales, ¿no? Los que hemos estado ahí lo sabemos. Hay un problema también de reconocimiento de las profesiones culturales, ¿no? Ahora estamos en el Estatuto del Artista, en las mesas de la Comisión Interministerial, trabajando esto. Pero es imposible que Hacienda y Seguridad Social no reconozcan a determinados profesionales de la cultura. Esto es un problema y deberíamos trabajarlo en esos foros que nos están ofreciendo también, mucho más profesionales, porque nuestros asociados tienen problemas en los epígrafes. Esto, como sabéis perfectamente, redunda en las ayudas que sacan las comunidades o el Estado. Ahora mismo muchas medidas que se están aprobando en el Estatuto del Artista no nos aplican. Interesante, por eso lo dejo. Pero deberíamos la doble línea, trabajar en lo interno por las demandas de la profesión y egoístamente, cada uno de los profesionales, asociarnos a una asociación, aunque sea para que trabajéis los que estáis trabajando, ¿no? Porque muchos tenemos el día a día. Y la otra externa, de trabajar en la línea de lo comunitario. Es decir, porque si logramos la declaración de la cultura como bien esencial, a las instituciones y a los políticos les obligamos a establecer recursos que no les queda más remedio. Pero si se trabaja en la línea que comentaba Saúl, es fundamental porque sea la ciudadanía, nosotros no lo veremos, pero igual esas nuevas generaciones, igual la ciudadanía empieza a solicitar a sus políticos, igual que la educación y la sanidad. Esa sería nuestra... Vale, estamos ya fuera de tiempo, pero si me permito solamente, si tienes 30 segundos... Y así, de esa manera, sí, en realidad cerramos. También un poco continuando con lo que está planteando. Mi experiencia es que yo he trabajado como técnico de cultura en un ayuntamiento 25 años, he pertenecido a asociaciones de gestores y hay de alguna manera estas cuestiones de somos pocos, estamos poco reconocidos y demás y tal y cual. Y ahora que estoy en un pueblo trabajando en un proyecto privado propio, siento que he perdido la oportunidad de trabajar con un montón de gente, que la soledad ha sido una elección casi equivocada, aunque haya intentado siempre trabajar con la comunidad, pero no. La equivocación era, en vez de entenderme yo como técnico dinamizadora de la comunidad, era dar entrada a la comunidad para que me contara conjuntamente qué podíamos hacer. Y de pronto la plantilla se ampliaba a... Entonces, simplemente apuntar esta cuestión, al haber vivido todo esto y estar en otro punto, bueno, pues eso, ¿no? Que le demos mucha más parte real
a la gente, porque pueden ser ellos los que reclamen unas políticas culturales más que nosotros, o pueden ser ellos los que realmente dinamicen un territorio más que... Ha quedado muy claro el mensaje. Pues sí. Muy bien, porque yo creo que además es una aportación que nos ayuda como a cerrar también la conversación que hemos tenido. Así que nada, muchísimas gracias a los cuatro, Gerardo, Carmen, Saúl y Ángel, por las aportaciones que habéis hecho desde vuestras perspectivas en vuestras respectivas asociaciones y territorios. Y a vosotros por asistir. Creo que ahora el plan continúa, creo que tenemos un café, ¿verdad? Tenemos un café y luego las otras actividades que empezarían a las 11:45. Así que muchísimas gracias a todos y buena continuación. Gracias.